Te doy la bienvenida a este nuevo video de Un Curso de Milagros. Este es un video que es la continuación del anterior que subí hace unas semanas atrás. Voy a dejarlo por acá por si no lo viste. En este video estamos hablando sobre las lecciones del Espíritu Santo, que es la parte del texto de Un Curso de Milagros, donde nos indica que el Espíritu Santo nos enseña tres cosas importantes. ¿Cuáles son las lecciones que nosotros debemos aprender? Las leyes, por así decirlo, del Espíritu Santo, ¿no? Estamos en la página 120 del texto de la teoría. Estamos en la tercera lección del Espíritu Santo. Recuerden que las primeras que están en el primer video son para poder tener, da a todos, da todo a todos. Para tener paz, enseña paz para así aprender lo que es la segunda. Y estamos en la tercera que dice, mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Y dice lo siguiente, hemos dicho anteriormente que el Espíritu Santo evalúa y tiene que hacerlo. El Espíritu Santo separa lo verdadero de lo falso en tu mente y te enseña a juzgar cada pensamiento que dejas que se adentre en ella a la luz de lo que Dios puso allí. El Espíritu Santo, con vistas a reforzar el reino en ti, recuerden que el reino de los cielos está dentro, ¿sí? El Espíritu Santo, con vistas a reforzar el reino en ti, conserva lo que está de acuerdo con esa luz y acepta y purifica lo que está parcialmente de acuerdo con el reino. Mas lo que está en completo desacuerdo lo rechaza juzgando contra ello. Así es como Él mantiene la perfecta consistencia del reino y su perfecta unificación. Recuerda, no obstante, que lo que el Espíritu Santo rechaza, el ego lo acepta. Ello se debe a que ambos están en completo desacuerdo en relación con todo, dado que están en completo desacuerdo con respecto a lo que tú eres. Es decir, el ego nos dice que somos materia, que somos carne, que somos, que lo que vemos en la materia es lo que somos, ¿sí? Y el Espíritu Santo nos dice, no, no sos eso. Esa parte es una parte tuya dormida. Vos sos más que un cuerpo. Hay otra cosa además de tu cuerpo, ¿no? Dice, las creencias del ego en torno a esta cuestión tan fundamental varían considerablemente y esta es la razón de que él suscite diferentes estados de ánimo. El Espíritu Santo nunca varía en este punto y por lo tanto el único estado de ánimo que genera es uno de dicha. Recuerden, mentalidad recta, mentalidad errada, ¿sí? Mentalidad errada es porque es errática, va cambiando de opinión. Recuerden, lo que es falso va cambiando, lo que es verdadero está siempre igual, ¿sí? Por eso vuelvo, el Espíritu Santo nunca varía en este punto, o sea, el Espíritu Santo es el amor y por lo tanto el único estado de ánimo que genera es uno de dicha. Él protege dicho estado rechazando todo lo que no lo fomenta y así solo Él puede mantenerte en un estado de perfecta dicha. El Espíritu Santo no te enseña a juzgar a otros porque no quiere que enseñes nada que sea erróneo y que de este modo tú mismo lo aprendas. No sería consistente si te permitiera reforzar lo que debes aprender a evitar. En la mente del pensador, por lo tanto, el Espíritu Santo es enjuiciador, pero solo a fin de unificar la mente de modo que pueda percibir sin emitir juicios. Ok, recuerden que amor significa sin juicio, sin juzgar. Entonces, lo que estamos, digamos, lo que nos invita a un curso de milagros es a conectar con el no juicio, con el amor, justamente, ¿no? Y acá nos está diciendo que el único que puede juzgar es el Espíritu Santo. Creo que ya lo dije en algún otro video. Recuerden que el día del juicio final, desde esta mirada, el día del juicio final es el final del juicio, es decir, es cuando el último juicio es llevado a la luz y transformado en amor. Entonces, el Espíritu Santo es quien juzga.
qué pertenece al ego y qué pertenece al espíritu. Y se queda con lo que pertenece al espíritu y lo que no pertenece lo rechaza. Pero eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo, no lo hacemos nosotros. Por eso, bastante más adelante, un curso de milagros, cuando hable de las relaciones, va a hablar de esto de pedir un instante santo cuando nos vayamos a encontrar con un otro. Cuando vayamos a encontrarnos con algún vínculo que tengamos, pedir el instante santo es pedirle al Espíritu Santo que interceda en ese vínculo, en esa relación. Porque nosotros, como ego, no podemos juzgar, porque si estamos juzgando como egos, seguimos jugando a ser Dios. ¿Me voy explicando? Y continúa, dice, esto le permite a la mente enseñar sin emitir juicios y por consiguiente aprender a estar libre de ellos. Esta rectificación, es decir, volverse a la mente recta, esta rectificación es necesaria solo en tu mente, a fin de que dejes de proyectar en lugar de extender. Dios mismo ha establecido lo que puedes extender con perfecta seguridad. Por lo tanto, la tercera lección del Espíritu Santo reza así. Mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Este es uno de los pasos más importantes para que se produzca un cambio fundamental. No obstante, todavía contiene un aspecto del proceso de inversión del pensamiento, ya que implica que hay algo contra lo que debes mantenerte alerta. Este paso representa un gran avance con respecto a la primera lección, que es meramente el principio del proceso de inversión del pensamiento, es decir, de dar vuelta al pensamiento, ¿sí? Y también con respecto a la segunda, que es esencialmente la identificación de lo que es más deseable. Este paso, que es la conclusión lógica del segundo, tal como el segundo lo es del primero, subraya la dicotomía que existe entre lo deseable y lo indeseable. Por lo tanto, hace que la elección final sea inevitable. Ok, paremos un segundo acá. Fíjense lo que dice. Mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. ¿Qué significa esto? ¿Cómo yo me puedo mantener alerta en favor de Dios y de su reino? Y acá es donde entra algo que es tan importante y elemental para cualquier cosa que nosotros querramos lograr, para cualquier meta, sea material o espiritual la meta, ¿sí? ¿Qué es una meta espiritual? Me preguntarás. Bueno, una meta espiritual es, por ejemplo, estar en paz con determinadas situaciones en la vida, con determinadas historias que hayamos vivido o que estemos viviendo. Eso sería una meta espiritual, ¿sí? Que bajada a la materia sería lograr como esa serenidad frente a algún conflicto. Porque vuelvo, a mí me gusta la espiritualidad práctica. Es muy lindo el mensaje espiritual, pero si queda solo en la teoría y yo no lo puedo bajar a mi vida cotidiana, no tiene mucho sentido. Entonces, acá entra algo que es indispensable para cualquier cosa que querramos lograr en la materia o en el espíritu, que es la disciplina. Tener disciplina, cultivar la semilla, trabajar sobre eso que queremos transformar. Mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Significa que yo tengo que estar, voy a usar una palabra castanédica acá, de Carlos Castaneda, significa que yo tengo que estar al acecho de mi propia mente. Estar al acecho es estar atento todo el tiempo a qué estoy pensando, qué pensamientos estoy teniendo y elegir si quiero seguir sosteniendo esos pensamientos o si quiero transformarlos. Pero yo tengo que estar al acecho de mis pensamientos, que mis pensamientos generan mi comportamiento. Entonces, quizás al principio sea más fácil estar al acecho de mi comportamiento, es decir, distinguir cómo me comporto yo ante determinada situación, sea la secuencia que yo quiera transformar,
¿sí? Hasta llegar a acechar los pensamientos que originan ese comportamiento, ¿sí? Mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino significa que yo tengo que estar al acecho de lo que hace el ego, del comportamiento del ego, ¿sí? Y cuando habla de en favor de Dios y de su reino es, estate atento y elegí el amor, estate atento y elegí el amor. O sea, ya que tengo que atravesar determinada situación, porque las situaciones en la vida suceden, porque van a suceder, estamos vivos, van a suceder situaciones, ya que tengo que atravesar esto, tengo que elegirlo, o sea, lo elijo desde el amor, o lo puedo pasar desde el dolor, o lo puedo pasar desde el amor al conflicto. Entonces, eso es lo que significa el mantente alerta en favor de Dios y de su reino. Y fíjense que acá un curso de milagros dice, todavía esta premisa, ¿sí? Todavía contiene un aspecto del proceso de inversión del pensamiento, es decir, que está en el proceso, no es la finalidad del asunto, ¿sí? Ya que implica que hay algo contra lo que debes mantenerte alerta, contra lo que debes mantenerte alerta. Que recuerden que en el fondo eso no es verdad. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. Pero como el ego cree que es real, un curso de milagros va a decir, ok, toma esta lección del Espíritu Santo y mantenete alerta de lo que vas haciendo y lo que va pensando tu mente. ¿Qué pensás que estás pensando? ¿Sí? Y acaba de decir que, por supuesto, estar alerta, ¿no? A lo que pensamos es un avance con respecto al primer ítem. Que recuerden que el primer ítem era para poder tener, da todo a todos, ¿sí? Que este ítem, esta elección de para poder tener, da todo a todos, genera un montón de resistencia al principio, porque el ego se quiere apropiar de las cosas, ¿no? ¿Por qué se quiere apropiar de las cosas? Porque vive en escasez el ego. El ego piensa que no tiene, el ego piensa que le quitaron. Recuerden que ese es el origen, o sea, esa es la separación, la sensación de que falta algo. Entonces, para poder tener, da todo a todos. Conflicto, entramos en conflicto. El ego entra en conflicto, ¿sí? Fíjense, dice un curso de milagros. Mientras que el primer paso parece agudizar el conflicto, y el segundo puede hasta cierto punto aún entrañar conflicto, que el segundo es para tener paz, enseña paz, para así aprender lo que es, porque recuerden que un curso de milagros va a decir que aprendemos lo que enseñamos, o sea, esto que hacemos todo el tiempo, a ver, enseñamos todo el tiempo, aunque no seamos docentes, aunque no estemos en una red social hablando de determinada cosa, enseñamos todo el tiempo. A los demás les enseñamos cómo nos tienen que tratar con la forma en la que nosotros nos tratamos. Entonces, no hay forma de no enseñar, siempre estamos enseñando. Entonces, para tener paz, enseña paz para así aprender lo que es, ¿sí? Entonces, esta cosa de elegir desde la paz, que quizás al principio te cueste, y quizás esto se va a ver más claro cuando hagamos el vivo de la avaricia, de la codicia, que en los próximos días lo voy a estar anunciando, y una vez anunciado va a estar subido acá a YouTube, una vez grabado, perdón, una vez hecho, se va a ver más claro lo que quiero decir con para tener paz, enseña paz, para así aprender lo que es, ¿sí? Por más que vos no sientas paz, empezá a practicar la paz de alguna manera, es lo que dicen son milagros, ¿no? Entonces, vuelvo, dice, mientras que el primer paso parece agudizar el conflicto y el segundo puede, hasta cierto punto, aún entrañar conflicto, el tercer paso requiere un constante estado de alerta contra el conflicto, que es lo que les decía antes, ¿no? De estar acechándonos a nosotros mismos, no a otros, a nosotros mismos. Ya he dicho que puedes estar tan alerta contra el ego como a su favor. Siempre estamos eligiendo, ¿sí?
siempre estamos eligiendo. Cuando decimos que no a algo, le estamos diciendo que sí a otra cosa. Cuando decimos que sí a algo, le estamos diciendo que no a otra cosa, ¿sí? Entonces, no hay manera de no elegir. Siempre estamos eligiendo algo. Entonces, dice, ya he dicho que puedes estar tan alerta contra el ego como a su favor. La última lección enseña no solo que puedes, sino que tienes que estar alerta. No se ocupa de la cuestión de los grados de dificultad, sino del hecho de que tu primera prioridad debe ser mantenerte alerta. Esta lección es inequívoca, pues enseña que nunca se debe, fíjense esto, se enseña que nunca se deben hacer excepciones, aunque no niega que la tentación de hacerlas se presentará. Aquí, pues, es donde se te pide que, a pesar del caos, seas consistente. Disciplina, determinación, es lo que nos está pidiendo un curso de milagros. Mas la consistencia y el caos no pueden coexistir por mucho tiempo, puesto que se excluyen mutuamente, ¿sí? Es decir, si yo soy consistente, el caos en algún momento deja de existir y se ordena, porque la consistencia ordena, ¿sí? Ahora, si yo no soy consistente, voy a continuar en el caos. ¿Se entiende? Entonces, volvemos. Aquí, pues, es donde se te pide que a pesar del caos seas consistente, es decir, que tengas la fe como energía direccionada, es decir, yo quiero esto, la determinación, la consistencia es la determinación, ¿no? Mas la consistencia y el caos no pueden coexistir por mucho tiempo, puesto que se excluyen mutuamente. No obstante, mientras tengas que estar alerta contra algo, no estarás reconociendo esta mutua exclusión y seguirás creyendo que puedes elegir la consistencia o el caos. Al enseñarte cuál debes elegir, el Espíritu Santo acabará por enseñarte que no tienes que elegir en absoluto. Y acá me van a decir, qué estás diciendo? ¿Qué es esto? Un curso de milagros. Qué increíble, porque eh, hay cosas, vieron que cuando leemos los libros o vemos una película varias veces, siempre encontramos más cosas que la primera vez que las vimos, ¿no? Y acá como un curso de milagros, vieron que yo les digo siempre que es como muy repetitivo y es cansino, es agotador del nivel de repetición que tiene un curso de milagros. Lo dice de arriba abajo, de lado a lado, de- en diagonal. El mensaje lo dice un montón de maneras terribles, terribles, fíjense lo que digo. De un montón de formas para que nos cale, ¿no? En alguna va a decir, curso de milagros va a decir, bueno, sí, esto es aburrido, pero en alguna te va a entrar mensaje, ¿no? Y acá como se empieza a filtrar lo que es el libre albedrío. Acá se está filtrando lo que es el libre albedrío. Si ustedes, ahora nosotros estamos estudiando un curso de milagros y sería bueno que si es la primera vez que estás trabajando con el curso de milagros, o si ya lo has intentado y lo has dejado, no lo has finalizado, sería bueno que lo continúes, porque cuando nosotros profundizamos en alguna enseñanza, o sea, llegamos hasta el final de la enseñanza, se nos van a ir revelando más cosas. No nos quedamos solo en la superficie, va a ir siendo cada vez más profundo y se van a ir revelando más cosas, a pesar de que vayan dejando miguitas de pan, como en Hansel y Gretel, el texto. Acá está hablando, de lo que está hablando es del libre albedrío. Al enseñarte cuál debes elegir, el Espíritu Santo acabará por enseñarte que no tienes que elegir en absoluto. Esto finalmente liberará a tu mente de tener que elegir y la encaminará hacia la creación dentro del reino. Elegir a través del Espíritu Santo te conducirá al reino. Creas mediante tu verdadero ser, pero tienes que aprender a recordar lo que eres. La forma de recordarlo
es inherente al tercer paso, que conecta las lecciones implícitas en los otros dos y va más allá de ellos hacia una verdadera integración. Si permites que en tu mente haya tan solo lo que Dios puso en ella, mire qué bello, si permites que en tu mente haya tan solo lo que Dios puso en ella, la estarás reconociendo tal como Dios la creó. Si permites que en tu mente haya tan solo lo que Dios puso en ella, la estarás reconociendo tal como Dios la creó. Por lo tanto, la estarás aceptando tal como es. Puesto que en tu mente, puesto que tu mente es íntegra, estarás enseñando paz porque creerás en ella. Dios será de todos modos el que dará el paso final por ti, pero cuando llegues al tercer paso, el Espíritu Santo ya te habrá preparado para Dios. Te está preparando para la conversión de tener a ser en virtud de la naturaleza misma de los pasos que tienes que dar con Él. Chicos, acá está la receta. Esta es la receta. Te está preparando para la conversión de tener a ser en virtud de la naturaleza misma de los pasos que tienes que dar con Él. Aprendes primero que tener se basa en dar y no en obtener. Luego aprendes que aprendes lo que enseñas y que quieres aprender a estar en paz. Esta es la condición necesaria para poder identificarte con el reino, puesto que es la condición del reino. Momento. Aprendes primero que tener se basa en dar. Para yo tener, tengo que dar. Esto al ego lo vuelve loco, ¿sí? Que es lo que digo que se va a entender mejor cuando hable sobre la avaricia, sobre la codicia en el próximo video, ¿sí? Luego aprendes que aprendes lo que enseñas. O sea, aprendo lo que enseño y que lo que quieres aprender es a estar en paz. Esta es la condición necesaria para poder identificarte con el reino, puesto que es la condición del reino. Bien, ahí va. Nosotros, si queremos entrar en el reino, que vuelvo, el reino no está ahí afuera, no está en el cielo, no está afuera nuestro, el reino está dentro, ¿sí? Si yo quiero entrar en el reino de los cielos, yo tengo que ser como el reino de los cielos. Yo tengo que convertirme en el reino de los cielos. Y acá la invitación es a ponerse a pensar, más allá de toda la lectura que estamos haciendo y la práctica en el canal de Telegram, ¿sí? Es cuáles son las condiciones del reino. ¿Cómo es el reino? El reino es puro, es santo, va a decir es santo. Santo significa puro, puro significa limpio. El reino es limpio. ¿Limpio de qué? Limpio de pecados. ¿Qué son los pecados? Son pensamientos equivocados, son errores de percepción los pecados, ¿sí? Son equivocaciones. Entonces, yo para entrar en el reino tengo que ser el reino. ¿Cómo me vuelvo el reino? Limpiando creencias, puntos de vista, miedos, disciplinadamente, disciplinadamente. No, miro un poquito por acá, me miro otro video por allá, hago un par de lecciones de un curso de milagros. Bueno, un día sí las hago, otros días no las hago. No, el reino de los cielos requiere disciplina y determinación para poder entrar. Cuando yo quiera algo, tengo que convertirme en esa palabra. La palabra es Dios. Por eso, el lenguaje que usamos es muy importante. En el principio no había nada y Dios dijo, habló y creó algo.
¿sí? Hágase la luz. Y apareció la luz. Dios es la palabra. Si nosotros queremos conectar con algo, tenemos que volvernos esa palabra, tenemos que ser esa palabra. Por eso es, pasamos de tener a ser. No tenemos la palabra del reino de los cielos, somos la palabra del reino de los cielos. Me tengo que convertir en ese reino de los cielos, ¿sí? Entonces volvemos. Esta es la condición necesaria para poder identificarte con el reino, puesto que es la condición del reino. Has creído estar fuera del reino y como consecuencia de ello te has excluido a ti mismo de él en tu pensamiento. Es esencial, por lo tanto, enseñarte que no puedes sino estar incluido en el reino y que lo único que debes excluir es la creencia de que no estás incluido en él, es decir, esa idea de separación. Todo el trabajo de las lecciones de un curso de milagros es para ir limpiando las creencias de la separación. El tercer paso, por consiguiente, es un paso de protección para tu mente, pues te permite identificarte solo con el centro, donde Dios erigió el altar a sí mismo. Los altares son creencias, pero Dios y sus creaciones están más allá de toda creencia, ya que están más allá de cualquier duda. La voz que habla en favor de Dios lo hace únicamente en nombre de las creencias que están más allá de toda duda, lo cual te prepara para llegar a estar libre de dudas. Mientras tu creencia en Dios y su reino se ve alterada por cualquier duda, lo que Él ha logrado perfectamente no será evidente para ti. Fíjense, habla de duda. Hay que tener la fe. Fe. Fe es energía direccionada, ¿sí? Ahora, si yo no tengo fe en Dios, significa que estoy teniendo fe en el miedo. Y si yo tengo fe en el miedo, fe, energía direccionada, vuelvo. Si yo tengo fe en el miedo, no voy a poder ver la perfección de Dios. Por eso es por lo que debes mantenerte alerta en favor de Dios. El ego, el ego habla contra su creación y por lo tanto engendra dudas. No podrás ir más allá de las creencias hasta que no creas plenamente. Enseñar a toda la afiliación sin hacer excepciones demuestra que percibes su plenitud y que has aprendido que es una. ¿Qué significa enseñar a toda la afiliación? Enseñar que somos uno. Enseñar significa ponerse a dar una clase, no. Es la forma en la que yo trato al otro. Es la forma en la que yo veo al otro. Si yo lo veo al otro sin juicio, estoy enseñándole a la afiliación, a la parte de la afiliación con la que tengo el contacto, de que somos uno. Y a su vez, en efecto cascada, sí, en efecto cadena, se va a suceder, porque cuando se mueve uno, se mueven todos, ¿sí? Ahora tienes que estar alerta para mantener su unicidad en tu mente, porque si dejas que te asalte la duda, perderás la conciencia de su plenitud y serás incapaz de enseñarla. La plenitud del reino no depende de tu percepción, pero tu conciencia de su plenitud sí. La plenitud del reino no depende de tu percepción, es decir, el reino sigue siendo pleno igual, ¿sí? Pero tu conciencia, o sea, lo que yo pienso de su plenitud, sí depende de mi percepción, ¿sí? Solo tu conciencia necesita protección, puesto que el estado de ser no puede ser atacado. Recuerden, nada real puede ser amenazado. No obstante, no podrás experimentar una auténtica sensación de que existes mientras sigas teniendo dudas con respecto a lo que eres. No podrás experimentar una auténtica sensación de que existes mientras sigas teniendo dudas con respecto a lo que eres. ¿Cuántas personas viven su propia vida? El mayor porcentaje vivimos durante mucho tiempo una vida que no es nuestra. Vivimos lo que los demás quisieron.
lo que nuestros padres quisieron, lo que nuestros abuelos quisieron. Vivimos sin saber, ¿sí? Desde ese lugar. Entonces nos perdimos la sensación de que existimos, porque no estábamos viviendo nuestra propia vida. Entonces, fíjense, solo tu conciencia necesita protección, puesto que el estado de ser no puede ser atacado. No obstante, no podrás experimentar una auténtica sensación de que existes mientras sigas teniendo dudas con respecto a lo que eres, a nuestro origen, ¿no? A quienes somos realmente. Por eso es por lo que es esencial que te mantengas alerta. No permitas que entre en tu mente ninguna duda acerca de tu existencia o de lo contrario no podrás saber con certeza lo que eres. La certeza es el regalo que Dios te hace. La verdad no requiere vigilancia, pero las ilusiones sí. La verdad está exenta de ilusiones y por lo tanto mora dentro del reino. Todo lo que está fuera del reino es ilusorio. Cuando desechaste la verdad, te percibiste a ti mismo como desprovisto de ella, la separación. Al concebir otro reino al que atribuiste valor, el reino del ego, ¿sí? No mantuviste en tu mente solo el reino de Dios y de esta manera excluiste parte de tu mente de él. Lo que inventaste ha aprisionado tu voluntad y ha hecho enfermar a tu mente, que ahora tiene que ser sanada. Mantenerse alerta contra esta enfermedad es la manera de sanarla. Una vez que tu mente haya sanado, irradiará salud y de este modo enseñará lo que es la curación. Esto te consagrará como un maestro que enseña lo mismo que yo. Yo tuve que mantenerme tan alerta como tú tienes que hacerlo ahora, y aquellos que eligen enseñar lo mismo tienen que estar de acuerdo con respecto a lo que creen. Congruencia. El tercer paso, por lo tanto, es una afirmación de lo que quieres creer y requiere que estés dispuesto a abandonar todo lo demás. Si sigues al Espíritu Santo, Él te capacitará para que des este paso. Tu vigilancia es enseñar de qué quieres que Él te guíe. La vigilancia requiere esfuerzo, pero solo hasta que aprendas que el esfuerzo en sí es innecesario. O sea, si estás loco, un curso de milagros. Qué maravilla. A ver, ¿por qué es innecesario? ¿Por qué es necesario y es innecesario al mismo tiempo? Es como al otro día hablaba con una amiga, eh, vieron que yo hace varias semanas que no subo. O sea, que este es el primer video en varias semanas que estoy haciendo y lo mismo igual que con las redes sociales, en Instagram he compartido un poco de mi proceso de estas últimas semanas. eh, y el otro día hablaba con una amiga y le decía, es fácil vivir desde el espíritu. Y ella me decía, no, no es fácil porque hay que soltar esto, hay que soltar lo otro, hay que soltar acá. Sí, claro, obvio. Es difícil también. ¿Por qué? Porque al ego le cuesta un montón. El ego se apega justamente porque tiene ese vacío, siente ese vacío, entonces se apega y se pega, ¿sí? A cualquier cosa que crea que le va a llenar ese vacío. Y le está errando, le está errando. Es un error, porque ese vacío de la única manera que se llena de verdad, es llenándolo con Dios, ¿no? Entonces, es difícil, es un esfuerzo, es un montón, es difícil, es un esfuerzo, es un montón en el sentido desde el ego, porque al ego le da miedo soltar, le da miedo dejar las cosas porque cree que se va a morir, ¿sí? Ahora, cuando logramos eso, porque por supuesto, yo siempre les digo, ¿no? O sea, nada es gratis en la vida, nada es gratis, ni siquiera este video que estás viendo que es gratis, no, no es gratis. Implica que vos estés dando de tu tiempo y tu tiempo no es gratis. Vos sentarte a ver un video implica que des tiempo. Eso no es gratis. Y con la información que estás recibiendo hoy, quizás no ahora,
pero más tarde o más temprano, porque todo tu cerebro está escuchando, más tarde o más temprano vas a tener que hacer algo. Entonces todo eso requiere de un costo. Te va a costar algo, te va a costar transformación, ¿sí? Entonces, por un lado es difícil porque al ego le cuesta soltar, le cuesta darse cuenta de la ilusión, ¿sí? Y por el otro es fácil, porque cuando llegamos a vivir, aunque sea unos minutos, ¿sí? Un atisbo de ese vivir desde el espíritu, nos damos cuenta que es mucho más fácil. Es mucho más fácil. El ego la complica. El ego es el que la complica. Es mucho más fácil vivir desde esta mirada. Pero ¿qué pasa? Tenemos miedo y el miedo no lo soltamos fácil. Entonces, cuando un curso de milagros dice esto que cuando uno lo lee dice, pero mira, me estás confundiendo porque me decís que sí, pero no, ¿no? Dice, volvemos, dice, la vigilancia requiere esfuerzo, pero solo hasta que aprendas que el esfuerzo en sí es innecesario, porque no es necesario el esfuerzo. El esfuerzo es parte de la ilusión del ego. Entonces, mi amiga me decía, cuando yo le decía, bueno, pero es fácil, no, pero es difícil, me decía, bueno, pero son las dos cosas, yo le decía a ella, son las dos cosas al mismo tiempo, las dos cosas van sucediéndose al mismo tiempo exactamente. Es difícil y es fácil al mismo tiempo. Eso es lo que nos está diciendo un curso de milagros, ¿sí? Que el esfuerzo en sí es innecesario. O sea, requiere de esfuerzo, pero solo hasta que aprendas que el esfuerzo en sí es innecesario. Y sigue diciendo, has realizado enormes esfuerzos por conservar lo que inventaste, porque no es verdad. Por lo tanto, ahora tienes que canalizar todos tus esfuerzos contra ello. Solo esto puede eliminar la necesidad de tener que esforzarte e invocar al ser que tienes y que eres. Es decir, toda la vida le estuvimos poniendo atención a algo. Entonces, piense que nosotros nacemos con energía limitada, ¿sí? Cuando digo limitada es como materia, como seres humanos, tenemos una cantidad de energía limitada. Y esa energía la vamos repartiendo en todo lo que hacemos durante todo el día. La repartimos en nuestro trabajo, con nuestros vínculos, la vamos repartiendo con todo lo que hacemos en el día, con los pensamientos que tenemos, ¿sí? Cada pensamiento se dispara para algún lugar. Ahora, hicimos un esfuerzo gigante por conservar y defender al ego, que ahora hay que agarrar toda esa misma energía, porque esa energía está ocupada, llevada a un lugar, es esa misma energía, ese mismo esfuerzo lo tenemos que llevar para el otro lado, para el lado de, del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, por eso dice, por lo tanto, ahora tienes que canalizar todos sus esfuerzos, todos tus esfuerzos contra ello. Solo esto puede eliminar la necesidad de tener que esforzarte e invocar al ser que tienes y que eres. Este reconocimiento no requiere ningún esfuerzo por tu parte, puesto que ya es verdad, ni tampoco necesita protección. Por eso vivir desde el espíritu es mucho más fácil, porque ya es, ya está. O sea, no tenemos que hacer nada. ¿Me explico? No tenemos que hacer nada, suena, me quedo sentada mirando y sin hacer nada. Qué complejo a veces que no sé si se entiende. Así que leo en los comentarios, por favor, si hay algo alguna duda o si no quedó claro lo que quiero decir, eh, y hacemos un video de refuerzo, ¿no? Eh, Porque hay que hacer, sí, hay que hacer, hay que estar alerta, hay que limpiar al ego, hay que transformar, hay que limpiar creencias, ¿sí? Para poder conectar con la naturaleza de lo que somos, que aparte cuando entramos ahí, no tenemos que hacer nada. ¿Me explico? Y dice, para cerrar un curso de milagros, dice, descansa en la perfecta seguridad de Dios. Hay una lección que es muy bella, muy, muy bella. Es la lección, si mal no recuerdo, la 109, que es descanso en Dios. Es bellísima esa lección. Descansa en la perfecta seguridad de Dios. Por lo tanto, la inclusión es total y la creación no tiene límites. Bien, hasta aquí la lectura de hoy. Como les dije recién,
si hay algo que fue confuso o que no quedó claro o que quizás quieran profundizar en algún tema de los de hoy, siempre leo los comentarios y bueno, y acá ahora volviendo nuevamente a las redes sociales, voy a estar atenta y voy a ir largando de a poquito todo lo que me quedó pendiente, como los vivos, los dos vivos de los siete pecados capitales que faltan, que es el de la avaricia y el de la soberbia, que ahí son los dos tremendos. Sé que tengo pendiente otro con respecto a los 10 mandamientos desde la mirada de un curso de milagros y alguno que otro más que tengo que revisar. Eh, yo vuelvo, los leo siempre y lo que quieran profundizar, acá estoy. Les mando un abrazo grande, gracias por estar ahí presentes y nos vemos la próxima.